Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fanfic, espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más empecemos. 8. Clímax. La noche había envuelto Nevermore en un silencio húmedo, con el aroma a tierra fresca impregnando el aire. Las copas de los árboles apenas se mecían bajo el peso de la niebla, y en el jardín trasero, donde pocas luces llegaban, el mundo parecía suspendido, contenido en un solo instante. Jin estaba ahí. A unos pasos de Enid. Ella no sabía cómo había llegado tan cerca sin darse cuenta. Tal vez porque lo había buscado incluso sin saberlo. Tal vez porque su cuerpo se movía por algo más fuerte que la razón. Por lo que había nacido en ella desde que lo vio aquella primera vez, herido y solitario, en el comedor de Nevermore. Él no se movía. Tenía las manos metidas en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Como si sostener algo, a ella, fuera demasiado. Y sin embargo, sus ojos no se apartaban de los suyos. ¿Aún dudas de lo que somos? Preguntó ella en voz baja, con el corazón latiéndole en la garganta. Jin tardó en responder. Respiró hondo. Cerró los ojos por un instante. Dudo de todo, Enid. Pero no de ti. Eso bastó. Ella dio un paso, luego otro, hasta que lo tuvo frente a ella. Él no retrocedió. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas y trémulas en el aire frío. Y entonces, sin más palabras, Enid lo besó. No fue impulsivo. No fue torpe. Fue un beso que supo a verdad. A redención. A todo lo que habían contenido entre culpas y silencios. Jin la sostuvo, primero con duda, después con una necesidad que casi dolía. Sus manos temblaban cuando tocaron su cintura, como si aún tuviera miedo de que se rompiera. El beso no fue largo. Pero sí suficiente. Cuando se separaron, los ojos de Enid brillaban con algo nuevo. Firmeza. Amor. Decisión. No pienso dejar que nadie nos quite esto, susurró. Jin bajó la mirada, con los labios todavía rozando los de ella. No sé si lo merezco. Pero si alguna vez sentí que pertenecía a un lugar, fue contigo. Donde sea que estés tú, ahí es donde estoy bien. A Enid se le apretó el pecho. Le tembló la voz, pero no bajó la mirada. Entonces quédate conmigo. Esta vez, no huyas. Jin asintió. No con las palabras. Con la mirada. Con el cuerpo. Con todo lo que no se atrevía a decir. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Pero la paz no dura mucho en Nevermore. Desde lejos, entre las sombras del invernadero, alguien observaba. Ojos oscuros. Mandíbula apretada. Rabia contenida detrás de una fachada que se agrietaba cada vez más. Yoko Tanaka no podía permitirlo. Enid no durmió esa noche. Después de que se despidieron, Jin la dejó con un último roce de sus dedos en su mano, como si le costara soltarse. Pero ella lo dejó ir. Sabía que él necesitaba espacio. No porque dudara de ella, sino porque por fin había empezado a confiar en algo más que sus heridas. Y eso, era suficiente por ahora. O al menos, lo habría sido si no fuera por el peso que seguía colgando del aire. Yoko. Su nombre resonaba en la mente de Enid con cada paso que daba por los pasillos silenciosos de Nevermore. No era rabia lo que la impulsaba. Era una determinación nacida del amor. Del amor que había decidido defender. Del chico que finalmente había dejado de esconderse tras su cuaderno para mirarla a los ojos y decirle que, con ella, encontraba su lugar. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a ensuciar eso. Al llegar al ala este del edificio, Enid se detuvo frente a la puerta de la habitación de Yoko. El lugar estaba en penumbra, con la tenue luz de una lámpara encendida al interior. No dudó. Golpeó. Una vez. 2. Silencio. Abre, Yoko. Sé que estás ahí. Nada. Enid respiró hondo. No vine a gritar. Solo quiero hablar. La puerta se abrió con un clic suave.
Yoko estaba ahí, de pie, con un albornoz de seda roja y el cabello suelto. Parecía relajada, pero sus ojos eran dos líneas tensas. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías ocupada besando a tu chico. No quiero rodeos. Dame el vídeo, Yoko. El silencio entre ellas se volvió una cuerda tensa. Así que ya te lo dijo, murmuró Yoko, volviendo la espalda y entrando de nuevo en la habitación. Qué rápido destruyen su magia los secretos. No me interesa lo que piensas de nosotros. Sé que lo estás usando para manipularlo. Pero él ya no va a caer. Y no pienso dejarte jugar con su vida así. ¿Jugar? Rió, sin humor. Qué palabra tan hipócrita viniendo de ti, Enid. Tú fuiste la primera en jugar con él. Lo dejaste solo. Lo traicionaste. Ahora vienes a hablarme de justicia. Yo me equivoqué, sí. Pero volví. Me quedé. Y lo elegí. No por culpa. No por miedo. Lo elegí porque lo amo. Yoko se dio la vuelta de golpe. ¿Amor? No tienes idea de lo que estás diciendo. Lo sé mejor que tú, si estás dispuesta a chantajarlo para que se aleje de mí. Los ojos de Yoko brillaron por un instante. No de furia. De herida. Yo estuve ahí cuando todos lo odiaban. Cuando ni tú ni nadie lo miraban. Yo lo defendí. Yo lo escuché. Su voz tembló, yo lo vi primero. Eso no te da derecho a controlarlo, dijo Enid, avanzando un paso. Lo que tú sientes por él no es amor. Es posesión. Necesidad. Él no es tu escudo contra el abandono. No es tu consuelo. Yoko apretó los labios. ¿Y tú sí eres su salvadora, acaso? No. Pero quiero ser quien lo acompañe. Sin cadenas. Sin secretos. El silencio se volvió insoportable. Dame el vídeo, repitió Enid. O juro que no me detendré hasta destruirlo. Yoko la miró. Por primera vez, no con rabia. Con algo más frío. Más calculador. ¿Estás dispuesta a pelear por él? Estoy dispuesta a todo. La sonrisa de Yoko fue lenta. Dolorosa. Torcida. Entonces adelante, Enid. Ven por él. La habitación estalló en movimiento en el instante en que Enid cruzó el umbral. No hubo aviso, ni dramatismo. Solo un empujón seco por parte de Yoko que la hizo chocar contra la pared. Estás loca. Gruñó Enid, enderezándose con los ojos encendidos. No soy yo la que vino a irrumpir en medio de la noche, replicó Yoko, la respiración agitada, los colmillos marcando su tono. Siempre fuiste tan brillante, tan perfecta. Pero aquí estás, arañando lo que queda de él para que te perdone otra vez. No necesito que me lo recuerdes. Me lo digo todos los días, dijo Enid, y esta vez fue ella quien arremetió. Ambas cayeron sobre la alfombra. Garras fuera. Fuerza contra fuerza. Yoko era rápida, ágil, una sombra roja en movimiento. Pero Enid tenía una furia centrada, un motivo que ardía desde el pecho. Cada golpe que daba era por las veces que vio a Jin bajando la mirada. Por las noches que pasó cuestionando si merecía ser amado. Rodaron por el suelo, entre muebles que caían, libros abiertos, papeles volando como restos de una tormenta. ¿Qué te hizo él para que lo uses así? Gritó Enid, sujetando a Yoko por los hombros. Amarme. Gritó Yoko de vuelta, con lágrimas en los ojos y un rasguño sangrando en su ceja. O al menos eso pensé. Pero claro, llegaste tú y lo confundiste. Tú, con tu sonrisa de comercial y tu alma rota. Enid la soltó de golpe. No sabes nada de mí. Sé que te fuiste cuando él más te necesitaba. Y tú lo quisiste cuando él ya me estaba olvidando. El silencio fue un golpe seco entre ambas. Respiraban agitadas. Goteaban rabia, sudor y culpa. Enid se puso de pie lentamente. Sus nudillos temblaban. Su pecho se expandía como si necesitara gritar. ¿Dónde está el vídeo? Yoko no respondió al instante. Solo la miró desde el suelo. Vulnerable. Frágil. Por primera vez, sin máscara.
En el cajón del escritorio. Segunda carpeta. Enid fue hasta allí. Lo abrió. Encontró el pendrive. Lo sostuvo entre los dedos, como si llevara una bomba. Si se filtra, lo destruye. ¿Eso querías? No, susurró Yoko. Solo quería que me eligiera. Enid la miró. Y aunque no la perdonó, comprendió algo en ese momento. Yoko también era una herida mal cerrada. Pero eso no justificaba el daño que causaba. Ya no va a elegirte, dijo Enid, caminando hacia la puerta. Porque ya eligió. Y no eres tú. Y la dejó sola, en el silencio. Enid salió a los pasillos de Nevermore, aún con la respiración agitada, la piel ardiendo de la pelea y el pendrive en el bolsillo. No sentía alivio. Solo urgencia. Tenía que destruirlo. Tenía que asegurarse de que ese pedazo del pasado no volviera a cortarle las alas a Jin. Había prometido que lo cuidaría. Y esta vez, cumpliría. Así, tras tremendo combate con una clara ganadora, el fin de uno de los mayores problemas para la relación de un mestizo y una sangre pura está cada vez más cerca de llegar a su clímax. 9. Cambio. La mañana en Nevermore llegó arrastrando una niebla baja que lamía los escalones de piedra como si el bosque respirara. Jin no había dormido. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente se mantenía encendida, afilada, como si algo dentro de él se negara a soltarlo. El beso de Enid aún estaba fresco en su memoria. No era solo el calor de sus labios, sino la fuerza con la que ella le había dicho que no pensaba dejar que nadie se interpusiera entre ellos. Eso le había llegado al pecho como una promesa. Como un ancla. Pero también estaba el miedo. Él no sabía todavía lo que Enid había hecho esa noche. No sabía del enfrentamiento con Yoko ni del pendrive que ahora ardía en el bolsillo de su chaqueta. Pero lo sentía. Algo había cambiado. La noche tenía ese sabor metálico que precede a los giros inevitables. Jin se encontraba frente al lago de Nevermore, sentado sobre una roca. Había ido ahí por instinto. Cuando su parte loba tomaba fuerza, buscaba el agua. No entendía por qué, pero esa superficie tranquila lo ayudaba a mantener el equilibrio. Estoy cansado de huir de mí mismo, pensó. Pero pensar no bastaba. Tenía que actuar. Pasos suaves detrás de él lo hicieron girar. Enid. Tenía un rasguño en la ceja. Su ropa arrugada. Los ojos hinchados, pero vivos. Firme. Te estaba buscando, dijo ella, sin rodeos. Lo sentí. ¿El beso? No, tu rabia. Tus pasos. Tu decisión. Ella se acercó y se sentó a su lado. Fui con Yoko. Le pedí el vídeo. Bueno, lo exigí, en realidad. Jin no respondió. Pero sus hombros se tensaron. Lo tengo, dijo Enid, sacando el pendrive de su bolsillo y colocándolo en su palma abierta, frente a él. ¿Quieres verlo? Jin lo observó largo rato. Luego negó con la cabeza. No necesito volver a ese momento. Solo quiero dejarlo atrás. Entonces lo destruiremos juntos, propuso Enid. Se levantaron. Caminaron hasta una pequeña fogata apagada junto al lago. Jin recogió unas ramas, las apiló, y con un encendedor prestado de su chaqueta encendió la llama. El fuego creció lento, como si supiera lo que estaba a punto de consumir. Cuando Enid dejó caer el pendrive al centro de la pira, ambos observaron cómo el plástico se deformaba y el humo subía en espirales irregulares. No dijeron nada. No hacía falta. El pasado no desaparece con fuego. Pero a veces, quemarlo ayuda a mirar hacia adelante. Ese día en Nevermore fue diferente para Jin. En el aula de criaturas híbridas, alzó la mano por primera vez. ¿Puede una criatura ser mitad de algo, y no pertenecer del todo a ninguna parte? La profesora lo miró con interés. Esa es la tragedia de los híbridos, respondió. Pero también su poder. Ustedes cargan con dos naturalezas, pero si aprenden a escucharlas, pueden encontrar un equilibrio que otros jamás comprenderán. Jin bajó la mano, pero algo en su interior hizo clic.
Más tarde, durante el almuerzo, se sentó con Enid, Ajax y Eugene. Wednesday lo observaba desde su rincón habitual, con los dedos entrelazados frente a su boca, como si lo estuviera diseccionando mentalmente. Cambiaste, murmuró sin que él se lo pidiera. No sé si me agrada o si me preocupan más. Jin sonrió apenas. A veces, cambiar no es una elección. Es supervivencia. Solo asegúrate de que tu nueva versión no sea una máscara más, añadió ella antes de volver a concentrarse en su sopa. Ajax palmeó el hombro de Jin. Ignoremos a la emo. Bienvenido al club de los funcionalmente disfuncionales, hermano. Enid soltó una risa. Jin se la quedó mirando como si no hubiera visto la risa antes. Como si ese sonido, solo suyo, fuera la música que le daba forma al mundo. Pero como todo en Nevermore, la calma era solo una ilusión. Esa misma tarde, la directora Weems llamó a Jin a su despacho. Él fue, con la espalda recta y el corazón acelerado. Me han informado de un altercado entre Enid Sinclair y Yoko Tanaka anoche, dijo Weems sin rodeos. Jin apretó los puños. Fue culpa mía. No mientas. Aquí no sirven los mártires. Sé que Yoko estaba chantajeándote con un vídeo. También sé que no acudiste a mí. ¿Por qué? Jin dudó. Porque nunca nadie me ha defendido antes, directora. Siempre tuve que hacerlo solo. Weems lo observó un largo momento. Luego asintió lentamente. Ya no estás solo. Pero eso no significa que el mundo dejará de probarte. Vas a tener que luchar por ese lugar que crees haber encontrado. Estoy dispuesto, respondió Jin con firmeza. Weems suspiró. Tan dispuesto que esta mañana propusiste iniciar un taller para estudiantes híbridos. ¿Qué se supone que enseñará? Jin alzó la vista. Que no estamos rotos. Que no somos errores. Que podemos ser algo más que el conflicto de nuestros padres. Weems no respondió al instante. Pero una sonrisa leve, apenas perceptible, se formó en sus labios. Te asignaré una sala. Comienzas el lunes. A las 5. Jin salió del despacho con el corazón latiéndole en la garganta. Estaba construyendo algo nuevo. Las semanas siguientes fueron un ejercicio constante de transformación. Jin comenzó a hablar más. A participar. A ayudar a otros mestizos que, como él, vivían en el margen. Uno de ellos era Nico, un chico mitad Banshee y mitad humano, que no podía controlar sus gritos cuando soñaba. Otro, Lyra, una niña que cambiaba de forma sin aviso al sentirse amenazada. El club de híbridos creció. Enid asistía cada vez que podía. A veces solo para observarlo. Para verlo sonreír sin miedo. Para verlo pertenecer. Jin aún tenía noches complicadas. Aún soñaba con el bosque. Aún despertaba con los ojos amarillos y la espalda cubierta de sudor. Pero había empezado a llevar un diario. No para escribir lo que sentía, sino para registrar lo que aprendía de sí mismo. Un día, Enid lo encontró escribiendo y se sentó a su lado. ¿Qué dice hoy? Jin la miró y leyó en voz alta. Hoy entendí que no tengo que elegir entre el lobo y el chico. Puedo ser ambos. Puedo ser yo. Ella lo abrazó por detrás, apretando su pecho contra su espalda. Ese es el chico del que me enamoré. ¿Y si mañana retrocedo? Entonces retrocederemos juntos. Pero no me sueltes. Él no lo haría. La siguiente luna llena llegó con una intensidad inusual. Jin se preparó encerrándose en el sótano de la torre este, donde los muros eran gruesos y nadie podía salir herido. Pero esta vez, pidió que Enid estuviera con él. Ella aceptó. Sin miedo. Durante la transformación, gritó. Lloró. Golpeó las paredes. Pero Enid lo sostuvo con una mano firme en el pecho, recordándole quién era. Jin no perdió el control. Por primera vez, se convirtió sin perder su mente. Por primera vez, la bestia y el chico fueron uno solo. Cuando amaneció, tembloroso y exhausto, se desplomó en los brazos de Enid. ¿Lo logré?
Ella lo besó en la frente. Sí. Lo lograste. Yoko no volvió a molestar. Se volvió más callada, más distante, y aunque algunos la señalaban, Enid nunca habló de lo ocurrido. Jin tampoco. No por olvido. Por respeto. Un día, Yoko se acercó a él mientras practicaba con Lira. «No me odies», murmuró. Jin la miró. No con rencor. Con tristeza. «No lo hago. Solo espero que encuentres paz». Ella asintió y se marchó. Una tarde, mientras caminaban por el jardín trasero, ese mismo donde todo había comenzado, Enid tomó la mano de Jin y se detuvieron. «¿Crees que esto durará?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él. «Pero quiero que lo intentemos cada día. Quiero aprender a merecerte». Enid lo miró con dulzura feroz. «No tienes que merecerme. Solo camina conmigo. Eso basta». Y así lo hicieron. Mientras Nevermore continuaba su danza entre caos y magia, entre oscuridad y revelación, Jin ya no era una sombra entre sombras. Era una luz tenue, pero firme, nacida del fuego. Y mientras caminaba junto a Enid, entendía que el verdadero cambio no ocurre en un día. O en una luna. O en un beso. Ocurre cuando decides que ya no vas a huir. Y por primera vez en su vida, Jin no lo hacía. Mientras él seguía su vida, alguien más no podía, alguien estaba pensando en él, quizás no de buena manera, pero, es parte del cambio. 10. ¿Es todo lo que se necesita? Las noches en Nevermore eran frías, pero la que siguió al enfrentamiento entre Enid y Yoko fue especialmente helada. El viento silbaba entre las paredes de piedra, y las sombras parecían más densas, como si algo nuevo se hubiese activado en los pasillos del colegio. Yoko Tanaka no lloró. No gritó. No destrozó nada. Solo esperó. Sentada en su escritorio, con la mirada fija en la pantalla de su laptop, dejó que la rabia se asentara en su pecho como una piedra caliente, incandescente. Enid la había humillado. Le había arrebatado a Jin. Y ahora, había puesto el último clavo en su paciencia. «Si no quiere elegirme por amor, me elegirá por necesidad», murmuró para sí misma. Abrió una carpeta protegida por contraseña. Una que solo ella conocía. Dentro había fotos, capturas de pantalla, copias de mensajes que había conseguido con paciencia. Conversaciones filtradas, fragmentos de expedientes, rumores esparcidos cuidadosamente a través del semestre. Y en el centro de todo, una carpeta llamada simplemente Jin. Allí estaba todo. Desde registros médicos del ala de enfermería donde lo habían tratado tras una transformación incontrolada hasta informes que jamás debían haber salido del archivo del rector. Documentos que sugerían que Jin no era solo un mestizo, sino una anomalía genética con potencial inestable. Un experimento fallido, según algunos informes más oscuros. Nadie debía saber eso. Pero Yoko lo sabía. Y ahora, ese secreto era su ar. Al día siguiente, Yoko se sentó junto a una figura solitaria en la biblioteca. Finn de Veraux, un tecnópata discreto y obsesionado con la seguridad digital de Nevermore, al que nadie prestaba demasiada atención. ¿Sigues resentido por lo de la feria de ciencias?, preguntó ella sin rodeos. Finn levantó la vista de la pantalla. Me descalificaron por interferencia externa. Porque Merlina no sabe perder. Tal vez. Pero sé que tú no olvidas. Finn suspiró. ¿Qué quieres, Tanaka? Ella deslizó una memoria sobre la mesa. Tengo algo para ti. Si me ayudas a hacer que una loba quede expuesta, lo bastante como para que nadie vuelva a confiar en ella. Finn la miró entonces. Sus ojos brillaban con una mezcla de cinismo y curiosidad. ¿Quieres arruinar a Enid Sinclair? Solo quiero justicia. Mentía. Lo sabía. Pero no necesitaba que Finn creyera en su causa. Solo necesitaba su talento. Jin no es el tipo que deja a alguien por un rumor, dijo él, aún dudando. Lo sé, respondió Yoko. Pero no necesito que la deje. Solo que comience a dudar.
Si planta una semilla en su mente, él se encargará del resto. Finn sonrió, y tomó el USP. Tienes suerte de que me aburren las clases de biología. Esa noche, Yoko dio el siguiente paso. Entró en el sistema de correo interno de Nevermore, gracias a Finn, y redactó un mensaje anónimo, con una dirección falsa. Lo dirigió a Jin. El asunto era simple. ¿Aún confías en ella? El mensaje solo contenía una línea y un archivo adjunto. Una captura manipulada digitalmente. Mostraba a Enid, semanas atrás, hablando con Ajax en el invernadero. Lo real. Una conversación trivial sobre botánica. Lo alterado. Sus expresiones. Las palabras del texto manipuladas. En la versión enviada, Enid decía: no puedo cargar con él toda la vida. Es inestable. No sé si vale la pena arriesgarme. Un montaje perfecto. Emociones falseadas, audio editado por IA, contexto alterado. Un golpe quirúrgico. Luego borró la copia de seguridad. No quedaría rastro. Solo la semilla plantada. Jin recibió el mensaje en su habitación, pasada la medianoche. Había estado escribiendo en su cuaderno, un hábito que Enid le había animado a retomar. Dibujaba sus pensamientos, los miedos que aún no sabía cómo nombrar. Cuando vio el asunto del correo, sintió un escalofrío. Dudó. Pero lo abrió. El vídeo lo dejó helado. No gritó. No fue impulsivo. Jin no era así. Pero la expresión en su rostro cambió. Había en él algo que recordaba a su padre. Una mezcla de contención y tormenta. Cerró la laptop lentamente y se quedó sentado en la oscuridad. No quería creerlo. No podía. Pero esa frase, esa mirada. ¿Era real? ¿Enid había dicho eso de él? Al día siguiente, Enid notó la distancia. No fue obvia. Jin aún le tomaba la mano. Pero no la miraba como antes. Y cuando ella lo abrazó, su cuerpo no se fundió con el de ella, sino que se quedó tenso, atrapado entre el deseo y la duda. ¿Estás bien?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Jin asintió. Sonrió un poco. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Solo, no dormí bien. Pesadillas. ¿Sobre tu pasado? Algo así. Mintió. Y le dolió hacerlo. Mientras tanto, Yoko avanzaba en la segunda fase de su plan. Con la ayuda de Finn, comenzó a distribuir rumores a través de foros internos. Enid tenía antecedentes de desequilibrio emocional, una exageración de sus primeros episodios de control de ira, había golpeado a un estudiante normie en su antiguo colegio, una acusación falsa pero creíble, y lo más reciente. Había sido vista saliendo de la oficina del rector tras negociar una mejora en sus calificaciones. Cada dato tenía una pizca de verdad, distorsionada lo justo para sembrar duda. Los resultados no tardaron en verse. Primero fueron los murmullos en los pasillos. Luego las miradas esquivas. Hasta Bianca preguntó casualmente si Enid estaba bien últimamente. El aislamiento comenzó. Lento, pero constante. Días después, Jin se encontraba en el bosque, solo. Necesitaba aire. Y respuestas. Enid llegó sin anunciarse. Lo conocía lo suficiente para saber dónde encontrarlo cuando necesitaba escapar del mundo. ¿No vas a decirme qué pasa?, dijo ella, cruzándose de brazos. Él dudó. ¿Tú me dirías sí, si pensaste en dejarme? Enid frunció el ceño. ¿Qué? Si alguna vez pensaste que soy demasiado complicado. Una carga. Ella dio un paso al frente. ¿De dónde sacaste eso? Él no respondió. ¿Alguien te dijo algo, Yoko? No lo sé, dijo Jin, en voz baja. Solo, vi algo. No sé si es real. Enid tomó su rostro entre sus manos. Mírame. Si alguna vez pensaste que no vales la pena, es porque alguien se esforzó mucho por hacerte sentir así. Jin no supo qué decir. Y por primera vez en semanas, no la besó.
Esa noche, Yoko observó desde el último piso, donde las ventanas daban al bosque. Los vio. No lo bastante cerca para oír, pero sí para notar el lenguaje corporal. La tensión. Está funcionando, susurró. Finn apareció a su lado, una bolsa de papas fritas en la mano. Te dije que los rumores son más potentes que las maldiciones. Esto apenas empieza. ¿Cuál es la siguiente fase? Yoko sonrió, sin apartar la vista. Quiero que parezca que Enid le es infiel. Vamos a usar a Javier. Finn se atragantó. Javier. ¿El ex de Bianca? Exacto. Ella lo ama todavía. Enid le tiene simpatía. Y él está lo bastante roto como para no notar la trampa, además Merlina es su interés amoroso, se nota como babea por ella como un perro. ¿Y si Merlina lo descubre? No lo hará. Finn dudó por un momento. Pero luego asintió. Estás más loca de lo que pensé. No estoy loca, corrigió Yoko, con calma. Estoy enamorada. Y nadie me quita lo que es mío. Pero lo que Yoko aún no sabía, era que alguien había empezado a sospechar. No Enid. Ni Jin. Sino Eugene. El joven apicultor había visto a Finn y Yoko juntos demasiadas veces. Y, aunque todos lo subestimaban por su torpeza, había aprendido a escuchar sin ser notado. Esa noche, mientras guardaba sus colmenas, tomó su walkie-talkie. Merlina, ¿estás despierta? Un clic. Siempre. ¿Qué pasa? Creo que Yoko está tramando algo raro. Y Enid está en peligro. Esto está por terminar, alguien saldrá herido, alguien ganará y posiblemente alguien muera, después de todo, por amor se hace lo necesario, pero ¿es todo lo que se necesita? 11. A por ello el sol apenas tocaba el bosque que rodeaba Nevermore. Las sombras eran largas, las nubes pesadas, y el rumor del viento entre los árboles tenía algo distinto esa mañana. Como si el aire supiera que algo estaba a punto de romperse. Yoko observaba desde la ventana de su habitación. Llevaba puesta una chaqueta negra que nunca usaba. No por estilo, sino porque le recordaba quién era antes de que Jin llegara a su vida. Antes de que él le diera algo parecido a pertenencia, y luego se lo quitara. No. Eso no podía quedar así. Te lo advertí, Enid susurró para sí misma, apretando los dedos en el borde del alféizar. Me quitaste lo único real que tenía. Ahora te lo voy a arrebatar también. En su escritorio, una carpeta nueva. Dentro, papeles falsificados, fotos cuidadosamente recortadas, y un mensaje que parecía inocente, pero que era un disparo en la oscuridad. Todo estaba listo. Y justo a tiempo, porque Javier tocaba a su puerta. Yoko. Dijiste que necesitabas hablar de Merlina, ¿no? La sonrisa de ella fue tan dulce como venenosa. Sí. Pasa. Esto no te lo puedo contar allá afuera. La conversación fue rápida al principio, y Yoko tejía sus frases como una telaraña invisible. Hablaba de cómo Merlina se distanciaba. De cómo Enid había empezado a acercarse más a Javier últimamente. De cómo Jin parecía inestable, incluso agresivo. No quiero hablar mal de ellos, dijo ella, midiendo cada palabra, pero tú los has visto, ¿no? Enid y tú, han pasado más tiempo juntos últimamente. ¿Jin sabe? Javier la miró, confundido. ¿Por qué lo sabría? Enid es mi amiga. Nada más. Claro, solo que las cosas no siempre se ven así desde fuera, suspiró Yoko, bajando la mirada con tristeza fingida. Me preocupa Jin. Está cambiando. No duerme, está distante, y creo que siente que Enid ya no es completamente suya. Javier frunció el ceño. Eso no es justo para Enid. Ella lo quiere. Lo sé. ¿Y tú? Preguntó Yoko, con una mirada que perforó algo dentro del chico. ¿Aún quieres a Merlina? Javier apartó la mirada. No sé, pero eso no importa ahora. Importa, susurró ella, porque si aún la amas, entonces sabes lo que es perder a alguien poco a poco.
Sentir que cada día se va un poco más lejos, hasta que se va del todo. Él tragó saliva. En su pecho, algo se removía. Duda. Nostalgia. Dolor. Yoko no necesitaba más. Solo, cuídala, ¿sí? Están en peligro. Los dos. Y sé que tú no harías nada para dañarlos. ¿Verdad? Claro que no. Entonces mantente cerca. Por si Enid necesita hablar. Por si se siente sola. Javier asintió. Confiaba en Yoko. No tenía razones para no hacerlo. Pero eso era justo lo que la hacía tan peligrosa. Los días siguientes se tiñeron de un gris que no terminaba de irse. Jin había cambiado. No en su forma de hablar, pero sí en lo que no decía. Estaba más callado, más introspectivo, y cuando no estaba con Enid, se perdía en caminatas por el bosque o encerrado en su habitación. No era el mismo chico que había temblado al tomarle la mano. No era el mismo que la besó entre lágrimas. Era más callado. Más frío. Más lobo. Enid lo notaba. Pero no lo entendía. No todavía. Lo que sí entendía era que cada vez que se encontraba con Javier por los pasillos, él le sonreía como si compartieran un secreto. Como si algo los uniera más de lo que ella recordaba. ¿Nos vemos en la clase de botánica? Le preguntó una tarde, con un guiño. Claro, respondió Enid, algo incómoda, pero sin sospechar nada. Jin los vio desde lejos. No dijo nada. No preguntó. Solo bajó la mirada y siguió caminando. No eran celos. Era una certeza que empezaba a construirse sin pruebas. Que ella ya no lo miraba igual. Que quizás estaba volviendo con alguien más de su mundo. De su especie. De su estabilidad. Y Yoko se encargaba de alimentar ese pensamiento día tras día. Un mensaje anónimo llegó al celular de Jin esa noche. Una foto borrosa, tomada desde lejos. Javier e Enid hablando en el invernadero. Muy cerca. ¿Y tú sigues confiando en ella? Decía el texto. Jin no respondió. Solo miró la pantalla hasta que se apagó. Javier y Enid empezaron a pasar más tiempo juntos, sin darse cuenta de lo que proyectaban. Reían, caminaban por los pasillos, compartían tareas. Para Javier, era una distracción a su propia confusión emocional. Para Enid, era una forma de despejar su mente del peso que notaba en Jin pero que no lograba desentrañar. Yoko, mientras tanto, vigilaba cada paso. Cada cruce de palabras. Cada mirada. Y siempre que podía, le susurraba a Jin algún comentario sutil. Los vi salir juntos otra vez. Se ven bien, naturales. No es que quiera entrometerme, pero, ¿tú le preguntaste a Enid si aún te ama? Javier no es como nosotros, pero, al menos no tiene que esconder lo que es. Jin comenzó a cerrarse. No con rabia. Con duda. Y en esa duda, su parte más humana, la que Enid había amado, comenzó a desmoronarse. Una tarde, Jin esperó a Enid en el banco del lago. El mismo donde una vez ella le dijo que no iba a dejarlo solo. El mismo lugar donde sintió que podía respirar sin miedo. Ella llegó unos minutos después. Llevaba una bufanda rosa y el cabello suelto. Sonreía. Pero cuando lo vio, su sonrisa titubeó. ¿Estás bien? Preguntó, sentándose a su lado. Jin tardó en responder. ¿Aún somos nosotros? Ella lo miró, sorprendida. ¿Cómo puedes dudarlo? Él la miró a los ojos, pero ya no brillaban como antes. Había algo opaco. Defensivo. No sé. Siento que, tú y Javier. ¿Qué? Interrumpió ella, herida. ¿Crees que te estoy engañando? Creo que me estoy volviendo alguien que no sabe en quién confiar, susurró él. Jin. No puedes dejar que las inseguridades decidan por ti. No son inseguridades. Es instinto. Y mi instinto dice que te estoy perdiendo. Enid se puso de pie, molesta. Pero también dolida. Entonces tu instinto está equivocado.
Porque yo no te solté ni siquiera cuando tú dejaste de luchar. Jin no respondió. Ella lo miró por un largo segundo. ¿Qué te está pasando? Él bajó la cabeza. No lo sé. Siento que, me estoy volviendo alguien que ya no me reconoce. Entonces vuelve, dijo Enid con voz quebrada. Vuelve a ser tú. Vuelve a mí. Pero él no contestó. Solo se quedó ahí, viendo el agua. Yoko, desde el otro lado del lago, sonrió en la sombra de un roble. Esa noche, Enid no durmió. Yoko tampoco. Una avanzaba en círculos de preocupación. La otra, en círculos de control. Jin, mientras tanto, miraba su reflejo en el espejo. Ya no se veía como antes. Había algo más salvaje en su rostro. Más frío en sus ojos. La parte humana se estaba agrietando. Porque el amor, para un mestizo como él, no era solo una emoción. Era su ancla al mundo que lo rechazaba. Y si creía que esa ancla se estaba rompiendo, entonces, lo que quedaba sería otra cosa. Y esa otra cosa, era justo lo que Yoko estaba esperando. Su plan estaba funcionando, solo debía ir a por ello. 12. Descubrirte. Las ramas crujían bajo las botas de Jin mientras cruzaba el bosque que rodeaba Nevermore, los puños cerrados, la respiración contenida. El atardecer tenía todo de rojo, como una advertencia silente. Algo dentro de él se rompía con cada paso. El rostro de Enid lo atormentaba. Su sonrisa con Javier. Su risa. Su cercanía. Todo lo que había intentado enterrar con palabras bonitas volvía a hervirle en la sangre. ¿Y tú le preguntaste si aún te ama? La voz de Yoko. Sutil. Insistente. Innegable. Jin no podía más. Caminó directo al dormitorio de las chicas. Ignoró las miradas. Ignoró el sentido común. Ignoró su propio reflejo cuando pasó junto al ventanal del pasillo. Ya no era el mismo. Algo lo había contaminado. Oscurecido. Pero aún le quedaba una cosa. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba de Enid. Golpeó la puerta sin suavidad. Enid. Pasaron unos segundos. Ella abrió. Sorprendida. Apenas alcanzó a sonreír antes de que la mirada de Jin la cortara en seco. ¿Qué pasa? Necesito que me digas la verdad, dijo él con voz ronca, la mandíbula tensa. ¿Qué hay entre tú y Javier? ¿Qué? Sus ojos se agrandaron. Jin, ¿de qué estás hablando? ¿Estás con él? No. Gritó, dolida. ¿Cómo puedes pensar eso? Los he visto. Juntos. Demasiado juntos. Riendo. Hablando a escondidas. ¿Me estás mintiendo, Enid? Ella retrocedió un paso. Nunca lo había visto así. Su tono. Su mirada. El temblor en sus manos. Había algo mal. ¿Quién te dijo eso? Preguntó, entre lágrimas. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? No necesito que nadie me lo diga, murmuró él. Lo siento. Lo sé. Estás equivocado. Entonces demuéstramelo. ¿Cómo? Sollozó. Te he elegido 1000 veces. Estuve ahí cuando te rompías por dentro. Te defendí. Te amé. Jin tragó saliva. Por un segundo, el dolor lo golpeó como un latigazo. Pero no bajó la guardia. No puedo confiar en ti si cada día pareces más lejos. Enid negó con la cabeza, desesperada. No soy yo la que se está alejando, Jin. Eres tú. Él dio un paso atrás. Algo dentro de él se partió. En 1000 pedazos. Tal vez, es que ya no queda nada en mí que puedas amar. Y se fue. La noche cayó con una neblina espesa. Yoko lo esperaba. En su cabaña en el límite del bosque, una vela encendida lanzaba sombras danzantes en las paredes. Había preparado todo. Incluso una bebida que olía a menta y ceniza. Jin llegó sin decir palabra. ¿Te ves, devastado?, susurró ella, con falsa compasión. ¿Todo bien? Él no respondió. Solo se sentó. Tomó la taza que ella le ofreció.
Y bebió. Era amarga. Metálica. Pero él no le prestó atención. Solo quería dejar de pensar. No estás solo, dijo Yoko, acercándose lentamente. No tienes que sufrir por alguien que no te ve como yo lo hago. Yoko. SHHH. Solo deja que alguien te cuide por una vez, susurró, arrodillándose frente a él. La droga comenzaba a hacer efecto. Sus párpados se volvían pesados. Su cuerpo, lento. ¿Qué, me diste? Solo calma, murmuró, y lo besó. Jin no reaccionó. No al principio. Pero su cuerpo comenzó a tensarse. Yoko lo tomó por el rostro, profundizando el beso. Te mereces sentirte querido, dijo contra sus labios. Te mereces algo real. A alguien que no te deje tirado cada vez que dudas de ti mismo. No, logró decir él, débil. Pero ella no se detuvo. No luches. Esto es lo que siempre debió ser. Sus manos recorrieron su pecho. La vela tembló. El aire se volvió más denso. Jin estaba medio consciente. Sabía que algo estaba mal. Muy mal. Pero no podía moverse. Entonces, la puerta estalló. Yoko. Enid entró como una ráfaga de fuego, los ojos llenos de rabia y pánico. Yoko se giró, sorprendida, sin soltar a Jin. Fuera de aquí. Aléjate de él. Gritó Enid, arrojándose contra ella. Ambas cayeron al suelo. Esta vez no hubo palabras. No hubo advertencias. Fue una batalla brutal. Ciega. Garras. Golpes. Rabia pura. Jin cayó de la silla. Medio inconsciente, arrastrándose como podía. Escuchaba sus nombres. Sentía su cuerpo volverse plomo. Pero en algún rincón de su mente, sabía que Enid había venido. Ella había venido. Con un rugido, Enid arrojó a Yoko contra la pared. Sus ojos brillaban con un fulgor animal. ¿Qué le diste? Gritó. Nada que no necesitara, escupió Yoko, sangrando del labio. Solo le mostré la verdad, que tú ya no lo amas. Tú no sabes nada del amor. Lo único que sabes es manipular. Él me buscó a mí. Porque ya no te cree. Enid respiraba con dificultad, temblando. Y tú te aprovechaste de eso. Se volvió hacia Jin, que apenas lograba mantenerse sentado. Se arrodilló junto a él. Estoy aquí, Jin. Estoy contigo. Siempre lo estuve. Sus manos lo rodearon. Lo abrazaron. Y él, aún entre el veneno, susurró. Pensé que me habías dejado. Nunca lloró Enid. Nunca lo haría. Yoko, desde el suelo, los miró con los ojos desorbitados. Algo en su interior se quebró del todo. Y gritó. Un grito que no era rabia. Era frustración. Pérdida. Derrota. Enid no dijo más. Llamó a la directora Weems. Contó todo. La droga. El intento. La manipulación. Yoko fue contenida. Pero su mirada seguía fija en ellos, mientras se la llevaban. No era el final. No para ella. Horas después, Jin despertó en la enfermería. Enid sostenía su mano. Él parpadeó, débil. ¿Dónde? Estás a salvo, dijo ella, suave. Estoy contigo. Yo, casi. No lo cortó ella con firmeza. No fue tu culpa. Ella te drogó. Quiso usar tu dolor. Pero no lo logró. Él la miró. Por primera vez, con lágrimas reales. Me estoy perdiendo, Enid. Entonces nos encontraremos, susurró. Juntos. Y le besó la frente. Sin urgencia. Sin miedo. Solo amor. Real. El atardecer tiñó Nevermore de rojo sangre. La brisa traía un olor a tormenta que no se veía en el cielo, pero que ya rugía dentro de muchos. En los pasillos de piedra, Javier caminaba sin rumbo fijo, con el ceño fruncido, como si una verdad no dicha le martillara el pecho.
Desde que vio a Enid salir tambaleante de la habitación de Yoko la noche anterior, algo se quebró dentro de él. No era celos. No era rabia. Era algo más incómodo. Una sensación de que había sido utilizado, y que sin quererlo, fue una pieza más del juego de alguien más. Porque Yoko, ella había sembrado demasiadas dudas. Le dijo que Enid estaba confundida, que Jin solo la usaba, que su amistad con Merlina era una fachada. Y él, idiota, le creyó. Hasta ahora. Encontró a Enid cerca del invernadero, con la mirada perdida entre las hojas. Necesito hablar contigo, dijo, firme, sin rodeos. Ella se giró, aún con marcas en los brazos por la pelea. Su expresión cambió al verlo, pero no retrocedió. ¿Es sobre Yoko? Sí. Y sobre ti. Y sobre todo lo que no entendí. El silencio entre ellos no era frío, sino denso. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Enid. Javier suspiró. Se apoyó en la barandilla. Sus ojos oscuros buscaron los de ella con un cansancio nuevo. Me dijo que tú seguías jugando con Jin. Que lo ibas a dejar. Que lo ibas a destruir. Enid cerró los ojos un instante. ¿Y tú le creíste? Al principio, sí. Se pasó una mano por el rostro. Pero luego vi cómo peleaste por él. Cómo lo buscabas. Cómo te quebraste cuando él estuvo en peligro, eso no se finge, Enid. Ella lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. Yoko te usó. Como quiso usarlo a él. Y no se va a detener. Javier tragó saliva. Bajó la mirada. ¿Lo lastimó? No aún, pero lo intentó. Anoche. El artista alzó la vista de golpe, como si le hubieran golpeado el pecho. ¿Qué? Intentó drogarlo. Quería besarlo, tocarlo. Controlarlo. Pero llegué antes. A tiempo. Apenas. Javier apretó los puños. Había en su rostro una mezcla de culpa y asco. No lo vi venir. Y ahora, no sé cómo detenerla. Yo sí, dijo Enid, firme. No vamos a dejar que vuelva a tocarlo. Ni a él ni a nadie. Por un instante, el dolor entre ambos se convirtió en alianza. No eran amigos. Pero compartían algo más fuerte. La certeza de que Yoko había cruzado todos los límites. Y eso, iba a tener consecuencias. Yoko estaba sentada frente a su espejo, con los labios rojos aún manchados del intento fallido de la noche anterior. El cuarto estaba en completo silencio, salvo por el sonido de sus uñas tamborileando sobre el tocador. No basta con aislarla, murmuró. No basta con envenenar sus vínculos. Necesito romperla. Y entonces, él será mío. El plan había fracasado. Pero no el final. En un rincón, un frasco con líquido oscuro reposaba, junto a una jeringa envuelta en tela. No era magia. Era ciencia. Sustancias que anulaban la voluntad. Que desorientaban. Que confundían memoria con deseo. Y esta vez, no fallaría. Yoko no sentía remordimientos. Sentía algo más profundo, más oscuro. Una convicción nacida del rechazo. Porque había visto en Jin lo que nadie más vio. La vulnerabilidad del mestizo, su necesidad de pertenecer. Ella había estado ahí. Ella lo había levantado. Y ahora, él la había reemplazado con una loba teñida de arcoíris. Eso no se perdonaba. Será en el baile de otoño, se dijo, con una sonrisa gélida. Frente a todos. Frente a ella. El día del baile llegó con un clima extraño. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía denso, como si todos contuvieran el aliento. Nevermore decoró su gran salón con luces colgantes y hojas secas que caían desde el techo como lluvia de cobre. Jin se miraba al espejo sin reconocerse del todo. Había algo en sus ojos que no era suyo. Una sombra que crecía desde adentro. Desde que Yoko lo había drogado, aunque sin éxito completo, se sentía roto. Como si dudara incluso de sus propios pensamientos. Enid notó el cambio. Desde que lo encontró esa noche, medio inconsciente en el invernadero, su cercanía se había vuelto más protectora.
Lo acompañaba a clases. Dormía a veces en la silla junto a su cama. No por lástima. Por amor. No tienes que ir si no quieres, le dijo, acomodándole la solapa del traje. Quiero. La voz de Jin era baja. No pienso seguir yendo. Ni de ella, ni de mí. Enid asintió. Lo besó en la mejilla. Entonces vayamos juntos. Como debe ser. El salón del baile era un sueño dorado. Las parejas giraban en la pista. La música flotaba como una promesa. Pero había algo fuera de lugar. Una tensión imperceptible, como si alguien estuviera preparando una trampa entre los reflejos del salón. Yoko los vio entrar. Jin con su traje negro. Enid con un vestido plateado que parecía hecho de luna. Iban tomados de la mano. Sonreían. Y eso fue suficiente para encenderle el odio como gasolina en una cerilla. Se acercó a ellos con un vaso en la mano. «Qué linda pareja», dijo, con una sonrisa venenosa. Enid no soltó a Jin. «No tienes derecho a hablarle». «Oh, no vengo a pelear. Vengo a brindar». Le extendió el vaso a Jin. «Por ti. Por tu valentía». Jin la miró con desconfianza. «No quiero nada tuyo». «Una pena», murmuró ella. «Pensé que habías cambiado. Supongo que la loba sigue siendo tu correa». Enid grunó. «Literalmente. Vete antes de que lo lamentes». Pero Yoko no se movió. Solo dejó el vaso en la mesa más cercana, con una mirada que decía: «Esto aún no ha terminado». Y no lo había. Minutos después, cuando Jin se apartó un momento al baño, alguien lo interceptó en el pasillo. «¿Estás bien?», le preguntó la figura. «No te ves bien». Jin parpadeó. La cabeza le daba vueltas. ¿Cuándo había bebido? ¿Había probado el vaso de la mesa? No, Yoko le había inyectado algo. ¿Qué, me diste? La figura se inclinó, y antes de que pudiera reaccionar, lo atrapó en un abrazo pegajoso. «Solo lo necesario para que me escuches esta vez». Era Yoko. Pero su voz sonaba lejana. Como desde un túnel. Lo arrastró, hasta una habitación vacía. Lo sentó. Le acarició el rostro. «¿Ves? Sin ella estás mejor. Más callado. Más, tú». Jin intentó hablar. Las palabras eran barro en su lengua. Yoko se inclinó. Lo besó. Forzada. Fría. Enferma. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la puerta se abrió de golpe. Jin. Era Enid. Con los ojos llenos de furia. Las garras asomando por sus dedos. «Apártate de él». Yoko se giró. Pero no fue lo suficientemente rápida. Enid la empujó con una fuerza que la hizo chocar contra el escritorio. «¿Estás bien?», le gritó a Jin, tomándole el rostro. Él apenas pudo asentir. «Lo vas a pagar», dijo Enid, sin volver a mirar a Yoko. Pero Yoko ya no tenía miedo. Sonreía. «Esto es solo el inicio. Esta vez, alguien no saldrá vivo». Y desapareció por la ventana, como una sombra. El verdadero clímax se acercaba. Yoko no se detendría. Y ahora, Jin y Enid sabían que no podían seguir esperando a que el peligro llegara a ellos. Era momento de ir a su encuentro. Más allá de ganar una batalla contra la mujer que amenazaba su bienestar como pareja, Jin necesitaba asegurar que Enid estuviera bien. Las palabras de Yoko sonaban muy serias para tomarla a la ligera. «Voy a tener que hacerlo, Yoko, debo descubrirte». 13. Deslizarse. La mañana llegó sin sol. Un cielo gris y espeso cubría Nevermore como una manta húmeda. No había viento. No había pájaros. Solo el crujir de las hojas secas bajo los pasos apurados de alguien que no solía correr por nada. Wednesday Adams. Sus botas golpeaban el piso de piedra con urgencia mientras doblaba por los pasillos desiertos. En sus manos, una carpeta. Dentro, algo más peligroso que cualquier criatura sobrenatural que hubiera diseccionado. Pruebas. Nombres. Tiempos. Planos. Fotografías.
Testimonios fragmentados que no cuadraban, hasta que lo hicieron. Yoko Tanaka no había terminado. La pelea con Enid no la detuvo. Tampoco la confesión de sus sentimientos. Al contrario. La había desatado. Wednesday lo vio claro. La rabia de Yoko no era momentánea. Era una corriente subterránea que venía creciendo en silencio desde el día en que Jin eligió a otra. Y ahora, estaba lista para estallar. No puedo permitirlo, murmuró, doblando con fuerza el borde de la carpeta. Sus dedos estaban fríos. No por el clima. Por lo que había visto en el último papel. Un mapa con marcas alrededor del bosque, una hora escrita en rojo, y un nombre subrayado con tinta que aún parecía húmeda. Enid Sinclair. La sangre de Wednesday se volvió hielo. No sintió nada más que urgencia. Apuró el paso. Cruzó el patio sin mirar a nadie. Bajó hacia el invernadero. La caseta de mantenimiento. El ala norte. Pero no encontró a Yoko en ninguna parte. Solo huellas. Y un rastro demasiado nítido para ser coincidencia. En la habitación de Yoko, todo estaba en orden. Demasiado ordenado. Eso fue lo que la alertó. Revisó el armario. La cama. El suelo. Y entonces, bajo una baldosa floja, lo encontró. Un segundo plano. Doblado. Sucio. Wednesday lo desplegó. El aire se fue de sus pulmones. El plan no era solo para separar a Jin de Enid. Era para romperlos. Para quebrar a uno, obligando al otro a mirar. Y el reloj seguía corriendo. Jin no recordaba cómo había llegado ahí. Todo era borroso. Su cabeza pesaba como si le hubieran hundido en plomo. El corazón le palpitaba con un ritmo errático, y el cuerpo no respondía con la misma fuerza de siempre. Estaba en una especie de cabaña. No recordaba haber caminado. Ni haber hablado. Solo una copa. Una charla. Algo dulce. Después, oscuridad. Y una voz. Despierta, Jin. La reconoció al instante. Como una daga familiar. Yoko. ¿Qué estás haciendo? Intentó incorporarse, pero las piernas no le respondieron. Yoko lo observaba desde una esquina, con una blusa oscura y el cabello recogido, una frialdad nueva en los ojos. Ya no era la chica herida. Ni la amiga fiel. Era otra cosa. Una máscara sin alma. Solo lo que tú deberías haber querido desde el principio, dijo ella, acercándose. Lo que fuiste demasiado cobarde para elegir. ¿Qué me diste? Gruñó él, notando que no podía transformarse. Su mitad lobo, dormida. Silenciada. Algo para calmar tus dudas, respondió Yoko con una sonrisa triste. Solo quiero que escuches. Que sientas. Sin ella. Sin culpa. Se acercó más. Él intentó apartarse, pero el cuerpo apenas le obedecía. Un brazo tembloroso. Un jadeo. Sus sentidos nublados. Yoko se agachó. Le rozó la mejilla con los dedos. Conmigo podrías ser completo. No tendrías que elegir entre el lobo y el humano. Podrías ser libre. Yo, ya lo soy, murmuró Jin, con la voz rota. Ella se inclinó. El beso fue rápido. Invasivo. Frío. Él no respondió. No pudo. No quiso. Yoko abrió los ojos y vio en los suyos lo que más temía. Vacío. Rechazo. Asco. ¿Por qué? Gritó, apartándose de golpe. Ella no te merece. Yo sí. La puerta estalló con un golpe. Aléjate de él. Enid. Su voz rasgó el aire como un aullido. No pensó. No dudó. Entró como un rayo y la empujó. Yoko cayó hacia atrás, sorprendida, furiosa. ¿Qué haces aquí? Escupió Yoko, incorporándose con las uñas al aire. Salvar al que amo, respondió Enid, colocándose delante de Jin, que apenas podía levantar la cabeza. La pelea fue rápida. Brutal. No como la anterior. Esta vez no había palabras.
No había historia. Solo rabia contra convicción. Yoko peleaba como una fiera herida. Enid, como una loba protectora. La cabaña tembló. Las paredes crujieron. Afuera, el bosque susurraba una amenaza. Y entonces. Un ruido sordo. Una detonación. Leve. Precisa. Y luego, sangre. Un cuerpo cayó. El tiempo se detuvo. Wednesday llegó justo entonces. Abrió la puerta con la carpeta en las manos. Su mirada captó la escena en una fracción de segundo. El polvo. El grito. La sangre. Enid, arrodillada. Odin. No estaba claro. Uno de ellos. Quieto. Inmóvil. Yoko había desaparecido. Solo quedaba el eco de su risa. Un susurro escapando entre los árboles. Wednesday dio un paso adelante. Su rostro, por primera vez, tembló. No, no puede ser. El cuerpo en el suelo se movió apenas. Un gemido. Una mano ensangrentada. Pero la oscuridad cayó sobre Nevermore como un telón. Y nadie supo quién se iría, y quién quedaría. El hospital de Nevermore olía a alcohol, a hierro y a silencio contenido. Las paredes, de un blanco opresivo, no lograban esconder la angustia que se filtraba por cada rincón. En la sala 3B, el monitor cardíaco rompía la quietud con un pitido constante. Regular. Vivo. Pero frágil. El cuerpo en la cama no se movía. Apenas respiraba. Cubierto hasta el pecho por una sábana azul, vendado, aún con rastros de sangre en los bordes de la camilla, el herido descansaba bajo la vigilancia de 3 médicos y 2 enfermeros. Y también de un alma que no se movía del umbral. Wednesday Adams. Estaba de pie. Sola. Las manos cruzadas detrás de la espalda. Su expresión más rígida que de costumbre. No parpadeaba. No hablaba. Solo observaba. Y en su cabeza, el caos era total. Fallé, pensó. Lo supe. Vi las señales. Descifré el plan. Y aún así. Tarde. Se acercó un paso, con el rostro pálido bajo la luz cenital. Miró al herido, al cuerpo inmóvil que podía ser Enid. Que podía ser Jane. No lo sabía. Ambos habían sido encontrados en la cabaña, rodeados de sangre. Ambos inconscientes. Pero solo uno, apenas vivo. Wednesday, la voz del director Weins, la sacó del trance. Ella no giró del todo, solo ladeó la cabeza. ¿Ya vieron con Yoko? No. Se esfumó. Nadie la ha visto desde el ataque. Ni un rastro. Ni un rastro confiable, al menos. Wednesday frunció el ceño. Ella planeó esto por semanas. No va a esconderse. No como una cobarde. Querrá terminar lo que empezó. ¿Y qué es exactamente eso? Wednesday la miró entonces, por primera vez en horas. Destruir lo que ella no pudo tener. Pausa. ¿A Jin, o a Enid? El sol se alzaba entre las nubes, pero Nevermore seguía sumido en una especie de duelo en pausa. Los rumores corrían como ríos venenosos. Algunos decían que Enid había salvado a Jin. Otros, que él la había protegido con su cuerpo. Ninguno sabía con certeza. Nadie más había estado allí cuando todo explotó. Excepto Wednesday. Y ella no hablaba. Javier estaba en el invernadero, con los puños ensangrentados. Había golpeado una de las paredes hasta que se le agrietaron los nudillos. No sabía cómo sentirse. La última vez que vio a Jin, discutieron. No por odio. Por confusión. Porque Javier aún amaba a Merlina, y el enredo emocional que Yoko tejía entre todos lo había dejado ciego. ¿Y si fue él? Susurró al aire. ¿Y si lo lastimaron, por mi culpa? Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Una imagen. Una voz. Yoko besando a Jin. Forzándolo. Algo que había visto desde lejos, algo que no quiso creer. Ahora era tarde para dudar.
Wednesday volvió a la sala 3D al anochecer. El monitor seguía sonando. La respiración del herido era más fuerte. Se sentó por primera vez. Cruzó las piernas. Se permitió mirar con detenimiento el rostro en la cama. Los ojos estaban cerrados. Las pestañas, manchadas de sangre seca. Una de las mejillas vendada. No dijo nada. Pero sacó de su chaqueta una pequeña libreta. Comenzó a escribir. Día 1. La víctima aún no despierta. Pero vive. Y si vive, aún hay tiempo. No para perdonar a Yoko. Sino para atraparla antes de que lo intente de nuevo. Porque lo intentará. 1 hora después, se abrió la puerta. Enid. Pálida. Temblorosa. Los ojos hinchados. La piel marcada por rasguños y tierra seca. Pero caminando. Wednesday no mostró sorpresa. Pero en el fondo, sintió algo. No fue a ti a quien hirió. Enid asintió lentamente. Su voz era apenas un soplo. No pude detenerla. No a tiempo. Se acercó a la cama. Miró al cuerpo. A la mano sin fuerza. Al rostro que amaba. Estuvo protegiéndome. Ella me empujó. Y él se puso delante. Un sollozo se le escapó antes de poder contenerlo. Wednesday cerró el cuaderno. Jin está vivo. Eso es lo único que importa ahora. Enid no respondió. Se sentó al borde de la cama. Tomó con delicadeza la mano vendada. La apretó entre las suyas. Te juro que no voy a dejarte. Ni un segundo. Wednesday se levantó. Voy a encontrarla. Yo también quiero buscarla. No. Wednesday la miró con firmeza. A ti te necesita aquí. Lo otro, déjamelo a mí. Enid dudó. Luego asintió. Wednesday salió sin hacer ruido. El plan ya estaba en marcha. Bosque de Blackthorn, límite este de Nevermore. La noche no era silenciosa. Los cuervos revoloteaban inquietos. El viento arrastraba ramas secas y hojas húmedas. Y entre las sombras, Wednesday movía como un espectro. En su mochila llevaba una linterna ultravioleta, un puñal de plata, y un mapa con marcas recientes. Había hablado con los jardineros, con la cocinera, incluso con Tim, que seguía vigilando los pasadizos ocultos. Todo apuntaba a una dirección. La vieja torre de vigilancia, abandonada desde el incendio de hace 10 años. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba por ella. Perfecto para esconder a alguien que ya no tiene nada que perder. Al llegar, Wednesday escuchó un ruido. Un paso. Una respiración. Entró sin dudarlo. Y la vio. Yoko estaba allí. Sentada entre velas derretidas y papeles esparcidos. Su rostro era una máscara de agotamiento. Pero sus ojos, ardían. Sabía que vendrías tú, murmuró. Y yo sabía que no correrías demasiado lejos. ¿Y Enid? ¿Está viva? No lo sabrás aún. Yoko se levantó. Todo esto es culpa de ella. Si no lo hubiera alejado, si no hubiera fingido ser lo que él necesitaba. Él la eligió, dijo Wednesday con voz cortante. Esa fue su decisión. No tu ausencia. No. Fue su error. Yoko lanzó un objeto. Wednesday lo esquivó. Era un frasco roto. Líquido púrpura manchó la madera. ¿Qué era eso? Preguntó Wednesday. Algo que habría hecho que olvidara todo. Sus dudas. Su dolor. Su amor por ella. Pero tú, siempre metiéndote donde no te llaman. Wednesday no pestañeó. La diferencia es que yo actúo antes de que el daño sea irreversible. Se lanzó. Rápida. Fría. Yoko lo esperaba. La lucha fue corta. Wednesday no peleaba con furia. Peleaba con precisión. Yoko cayó, respirando con dificultad. Sangre en la boca. La muñeca torcida. ¿Vas a matarme? No. No soy como tú.
Wednesday se inclinó y la esposó con unas viejas correas de cuero con runas talladas. Pero te voy a encerrar. Y vas a ver cómo se curan sin ti. Yo corrió. Una risa rota, desesperada. No van a olvidar lo que hice. Ni aunque sobreviva. El miedo va a quedar. Sí, dijo Wednesday, mirando hacia la ventana. Pero el miedo, no es lo mismo que el odio. Nevermore, madrugada en la sala 3B, Enid aún sujetaba la mano de Jin. Sus ojos estaban cerrados, pero no dormía. Solo escuchaba. El pitido constante. Su respiración. Y entonces, algo cambió. Un dedo. Un leve movimiento. Apenas un espasmo. Enid se incorporó de golpe. Jin. La respiración se hizo más fuerte. Los párpados se movieron. Jin. Y entonces, una palabra. Seca. Difícil. Apenas un susurro. Enid. Ella rompió en llanto. Apoyó la frente en la suya. Estás aquí, estás conmigo. Jin no podía sonreír. Pero en sus ojos, estaba todo. Wednesday entró entonces. Sucia. Herida. Pero con una expresión que solo Enid entendió. Ya está. La tenemos. El pitido del monitor siguió. Pero ahora, no sonaba solo a vida. Sonaba a regreso. A algo que, pese a todo, sobrevivió aunque éste volvió a caer dormido profundamente preocupando a sus seres amados. Esto está por acabar. Jin después de tanto finalmente podrá ser feliz y libre sin tener que preocuparse por Yoko, sin tener que esconderse o deslizarse. El amanecer se deslizó por Nevermore con una suavidad casi irreal. Como si el mundo, por un instante, pidiera permiso para continuar. Las sombras aún cubrían los rincones, pero había algo nuevo en el aire. No paz, pero sí posibilidad. La enfermería estaba en completo silencio. Enid estaba sentada a un lado de la cama, con el rostro pegado al colchón, la mano de Jin entre las suyas. Tenía los ojos rojos, la piel pálida. Llevaba 3 días sin dormir más de 1 hora seguida. Pero no se movía de ahí. Ni por un segundo. Porque Jin no despertaba. La máquina al lado de su cama emitía un pitido constante. Su respiración era asistida. El veneno que Yoko usó había sido más letal de lo que nadie sospechó. Y aunque Enid había llegado a tiempo para impedir lo peor, el daño ya estaba hecho. No puedes dejarme, Jin susurró Enid, con la voz rota. No ahora. No después de todo lo que sobrevivimos. Sus dedos acariciaban los de él. Pero no hubo respuesta. Detrás de ella, Merlina observaba en silencio. No era su estilo quedarse en hospitales. Pero Enid era su amiga. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, también se había encariñado con ese chico extraño, mitad lobo, mitad humano, que había logrado arrancarle una sonrisa genuina una vez. Los médicos dicen que su cuerpo está peleando, dijo al fin. Pero no saben si va a ganar. Enid no respondió. Merlina se acercó, dejando algo sobre la mesa. Era el cuaderno de dibujos de Jin. Lo había encontrado arrugado entre los restos del invernadero, donde ocurrió el ataque. Algunas páginas estaban quemadas. Pero otras, intactas. Tal vez necesite que le recuerdes por qué vale la pena despertar. Enid lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Allí estaban. Los dibujos de ella. Del bosque. De sus momentos juntos. Trazos rápidos pero llenos de vida. No sé si va a escucharme, murmuró. Entonces grítale desde el alma, dijo Merlina. Si hay alguien por quien vale la pena regresar, eres tú. En otro edificio, Yoko Tanaka estaba encerrada en una habitación reforzada, vigilada por 2 adultos de la academia y bajo supervisión médica. La directora Weems, pálida pero firme, estaba sentada frente a ella. ¿Sabías que lo ibas a matar?, preguntó, directa. Yoko no respondió. Tenía los labios partidos, el rostro cubierto de arañazos, y una expresión que no era culpa, sino algo más vacío. Como si ya no quedara nada dentro.
Tus acciones no tienen defensa posible. Hay pruebas. Testigos. El veneno que usaste. El intento de manipulación. El ataque directo. A su lado, Javier miraba a Yoko con una mezcla de furia y desconcierto. Aún no entendía cómo había sido tan ciego. Cómo no vio el dolor disfrazado de obsesión. Cómo Yoko, que alguna vez fue su amiga, había cruzado una línea tan definitiva. ¿Por qué, Yoko? Dijo él, más suavemente. ¿Por qué hiciste todo esto? Yoko lo miró por fin. Sus ojos estaban secos, pero el temblor de su mandíbula la delataba. Porque nadie elige quedarse. Nunca. Pensé que si lo controlaba, si lo ataba a mí, al menos no me dejaría sola. La directora cerró los ojos con pesar. Nunca fue tuyo, Yoko. Y nadie lo es de nadie. Pero ella sí logró que él la eligiera. Porque lo amó sin condiciones, respondió Williams. Tú lo encerraste. Ella lo liberó. Esa misma noche, Enid se quedó sola en la habitación de Jin. Las visitas estaban restringidas. Pero ella no iba a moverse. No cuando cada latido del monitor era una promesa de que él aún peleaba. Recuerdo cuando llegaste, le dijo en voz baja. Te sentabas solo en el comedor, con los ojos bajos, como si esperaras que alguien te echara de ahí. Se sentó más cerca, el cuaderno de dibujos sobre su regazo. Y aún así, eras tú el que más veía a los demás. Me viste cuando ni yo sabía quién era. Me escuchaste sin interrumpir. Y por eso, te amo. Su voz se quebró, pero continuó. Te amo con cada parte de mí. Incluso las que aún estoy sanando. Incluso las que duelen. Así que no me dejes, Jin. No te rindas. Porque yo no me voy a rendir por ti. Por favor, despertaste una vez, ¿puedes volver a hacerlo, por favor, mi amor? Y entonces, sin aviso, un leve movimiento en sus dedos. Enid se quedó inmóvil. Luego apretó su mano, con el corazón desbocado. ¿Jin? Sus párpados se movieron. Un suspiro débil escapó de su boca. Lentamente, los ojos se abrieron. Enid. Fue apenas un susurro. Ella estalló en lágrimas. Estás aquí. Volviste. Jin la miró, confundido al principio. Luego la reconoció. Y una pequeña sonrisa torció sus labios. Siempre vuelvo a ti. Ella se inclinó y lo abrazó, con delicadeza, como si temiera romperlo. Y Jin, aún débil, aún al borde de la oscuridad, la rodeó con los brazos. Por primera vez en días, respiró sin dolor. Había regresado. Una semana después, Nevermore estaba cambiando. Lentamente. Pero con dirección. Yoko sería expulsada de forma permanente. Su destino se decidiría entre el Consejo y las autoridades especiales que se encargaban de crímenes sobrenaturales. Aunque su castigo legal aún estaba en discusión, todos sabían que no volvería a pisar Nevermore. Javier, por su parte, se había distanciado de todo. Pero en una breve conversación con Merlina, dejó algo en claro. Voy a buscar a Merlina. No para que me elija, solo para pedirle perdón. Ella solo lo miró y asintió. Enid y Jin caminaban juntos por los jardines. Él aún usaba bastón, con una venda en el abdomen. Pero ya no era un cuerpo derrotado. Era un sobreviviente. Y a su lado, ella era luz pura. ¿Te imaginas que algún día esto nos parezca un recuerdo lejano? Preguntó Jin, sonriendo débilmente. No respondió Enid. Porque no quiero olvidarlo. No todo. Lo malo, tal vez. Pero lo que sentimos, lo que superamos, eso lo quiero para siempre. Jin la abrazó, más fuerte de lo que pensó que podía. Entonces no hay nada que temer. Porque si tú estás conmigo, puedo sanar. El sol caía sobre Nevermore, tibio y tímido. Pero por primera vez en mucho tiempo, trajo calor. La batalla había terminado. Pero aún quedaba un último paso. El final. Nevermore lucía distinta en primavera. Los árboles florecían con fuerza, como si la escuela entera se rehusara a quedar marcada solo por la oscuridad que la había rodeado meses atrás.
Había risas en los pasillos, música escapando por las ventanas, y en cada rincón una especie de respiro colectivo, como si el miedo finalmente hubiera dado paso a la vida. Enid Sinclair caminaba por los jardines con un vestido ligero, de flores suaves, y el cabello suelto ondeando al viento. Sus ojos tenían ese brillo que solo se gana después de haber llorado demasiado, luchado demasiado, y sobrevivido. A su lado, Jin caminaba sin bastón por primera vez. Todavía dolía. A veces por las noches sentía que la herida aún ardía. Pero sus pasos eran firmes. No por el cuerpo. Por el corazón. ¿Cuándo crees que nos va a parecer real todo esto? Preguntó él, con una sonrisa. Enid lo miró. Cuando dejemos de contarlo como una historia de terror, y empecemos a recordarlo como el inicio de algo más. Él asintió, sin decir nada, solo observándola como si aún no pudiera creer que estuviera ahí, junto a él, con las manos entrelazadas y el alma intacta. A lo lejos, el sonido de la ceremonia de fin de curso flotaba en el aire. En el escenario, Weems hablaba con su habitual tono solemne, pero esta vez con una calidez que sorprendió a muchos. Este año perdimos demasiado, decía. Pero también ganamos algo que ni la oscuridad pudo quitarnos. La certeza de que, mientras estemos juntos, no hay monstruo que no podamos enfrentar. Nunca olviden quiénes son. Ni lo que han superado para seguir de pie. Los aplausos fueron sinceros. Algunos incluso lloraban. En la última fila, Wednesday Adams aplaudió una sola vez. Luego se levantó y, con su maleta colgada del hombro, se alejó en silencio. No le gustaban los finales, pero algo le decía que, para esta historia, era necesario. Después de la ceremonia, Jin y Enid caminaron hacia el lago. Era su lugar. Siempre lo fue. Se sentaron juntos bajo su árbol favorito. ¿Tienes miedo de lo que viene después? Preguntó él. Claro, respondió Enid. Pero también estoy emocionada. Nunca pensé que diría esto, pero quiero lo que viene. Con todo y lo desconocido. Jin se inclinó, tocando su frente con la de ella. ¿Conmigo? Siempre contigo. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Uno de esos donde todo se dice sin palabras. Cuando estuve en coma, murmuró Jin, soñaba con este momento. No sabía si era real o no. Solo quería volver. Por ti. Ella lo abrazó, fuerte. Y volviste. Eso es lo único que importa. Más tarde, en la despedida general, muchos se tomaban fotos, intercambiaban cartas, y hacían promesas que tal vez no cumplirían. Javier se acercó a Enid y a Jin. Ya no era el chico confundido de antes. Había madurado. Se notaba en su mirada. Me alegra que estén bien, les dijo. Lo que pasó, lo que hizo Yoko, nada lo justifica. Pero me alegra que sobrevivieran. Que se eligieran. Jin lo miró con respeto. Tú también fuiste parte de que estemos aquí. Tal vez no de la forma más directa, pero tu lealtad ayudó. Javier asintió. No voy a quedarme. Me voy a tomar un tiempo, lejos. Pero si alguna vez necesitan algo, ya saben dónde encontrarme. Enid le dio un abrazo. Corto. Honesto. Cuídate, Javier. Al anochecer, Jin y Enid estaban de vuelta en su rincón, viendo el sol esconderse detrás del bosque. ¿Sabes qué quiero? Dijo ella. Un lugar pequeño. Tal vez en las montañas. Una cabaña. Con un taller para tus dibujos. Y una ventana enorme para que entre el sol por la mañana. Jin sonrió. ¿Y un jardín lleno de lobos? No, lleno de margaritas. Pero si quieres lobos, también. Solo si tú estás ahí. Ella rió. Y lo besó. No fue un beso desesperado, ni marcado por el miedo. Fue tranquilo. Suave. Como si por fin, después de todo, estuvieran a salvo. Jin la miró, con una certeza que no necesitaba promesas. Nunca pensé que alguien como yo pudiera tener algo así. ¿Y qué crees que eres tú? Él dudó. Luego respondió.
Alguien que sobrevivió a su sombra, y encontró su luz en ti. Enid lo abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas fueron de alegría. No sabían qué les depararía el futuro. Si vendrían más batallas. Si habría más pruebas. Pero una cosa era segura. No estarían solos. Y a veces, eso basta para empezar de nuevo. Solo es cuestión de saber qué es lo que queremos, necesitamos y saber bien cómo decidir. Fin.